Especialista en consumo, a Hugo Vázquez, es economista. Gracias a ambos por venir ya casi sobre la Navidad, ¿no? Casi, a unas horitas. Bueno, estamos esperando la reunión del presidente de la Nación con la mesa de enlace. Estamos esperando la publicación en el boletín oficial de la ley de emergencia. Le pregunto primero a Osvaldo, y en relación a la ley de emergencia que se votó la semana pasada, bueno, ¿cómo cree que esto va a impactar en el consumo? Porque la propuesta es esa, ¿no? Inyectar en los sectores que menos tienen para que rápidamente se vaya reactivando. Desde la mirada nuestra hemos visto, primero y principal, debo manifestar que hemos visto un poco más de gente en la calle en algunos comercios. ¿Ah, sí? En algunas de las filiales nos hemos tomado por sorpresa que en algunos centros urbanos de Gran Buenos Aires, lo que era alguna norma de que los comercios estuvieran vacíos, con esto no estoy diciendo que hay una... Sí. Pero hemos visto un poco más. Esto denota un poco más lo que podría llamarse el índice de confianza de la gente. Ahora, en cuanto al proyecto concretamente, lo que a nosotros nos está pareciendo excelente, en el tema de las tarifas, por ejemplo, que es una de las espadas de Damocles dentro de la economía de un consumidor, y aparte, siendo el servicio público fundamental, la luz y el gas, la renegociación de los contratos, el estudio de la estructura de costos, la detención de la tarifa valor dólar es para el consumidor un formato que le va a permitir inclusive volcar eso que estaba volcando para pagar la energía eléctrica o el gas y que muchas veces pedía préstamos, volcarlo para el consumo. Por el otro lado, creo que también es una inyección muy importante el tema de los jubilados. Nosotros veníamos haciendo hace unos meses atrás el tema de los medicamentos, donde los jubilados ni siquiera adquirían medicamentos. Situacionistas nos comentaban en algunas obras sociales esa situación. Y va a significar el medicamento gratis y el mayor ingreso del jubilado para que pueda disponer de dinero. Me parece un hecho humanitario. Situación esta que no es visto porque se utiliza políticamente este tema y no se da cuenta que es un tema humanitario para poder volcar alimentos y medicamentos a la parte más danificada, digamos, en esta situación. Lo mismo con el AUH, es decir, es una inyección de capital para que pueda invertirse. Y me parece perfecto aquel que mayor ingreso tiene, mayor paga impuestos. Evidentemente en Argentina hay una distorsión impositiva y esto de los bienes personales es perfecto. Creo que ahora viene una larga trayectoria dentro de estos 6 meses para trabajar el tema de la renegociación de los servicios públicos, el tema de las retenciones, que aunque parezca mentira, las retenciones son parte del aumento de los alimentos. Desde que se han quitado hasta aquí han sido una influencia directa en la carne, en el trigo, en el maíz, y eso ha significado los precios exorbitantes que tenemos hoy, así que volver a trabajar estos temas como para que el consumidor, es decir, si movemos el país va a tener ingresos y se va a mover distinto. El egoísmo de la quintita de los poquitos no sirve. Tenemos que permitir que el país progrese. Me parece que este es muy importante para el futuro. Hugo, la verdad es que da la sensación de que este gobierno no tuvo ese tiempo de gracia que generalmente se les da a otros gobiernos, ¿no? Un mes de diciembre. Ya la semana pasada y con 7 días de iniciar, ¿no?, sus funciones, las críticas estaban siendo bastante fuertes, mucha actividad en el Congreso, mucho trabajo, pero sin embargo, bueno, también mucha crítica a muchas de estas medidas que son parte de la ley de emergencia. Sí, es cierto, no hubo tiempo. El país quedó en una situación de semejante descalabro en términos inflacionarios, de pobreza, bueno, de pago inmediato de deuda que debió reperfilarse o postergarse el viernes mismo. Se postergaron 9.000 millones de dólares de vencimientos de letes hasta agosto del año que viene. El marco en el que quedó la economía o la macroeconomía argentina era lo suficientemente grave como para que el gobierno tuviera que tomar medidas como la ley de emergencia y solidaridad que envió al Congreso en el cortísimo plazo. Déjame hacerte una consideración respecto a lo que se votó el fin de semana, respecto a lo que se votó en relación a la ley de emergencia administrativa, económica, financiera, etcétera. Esa ley, si bien tiene un título que se llama Solidaridad y Reactivación Productiva, en mi opinión es además y fundamentalmente antiinflacionaria. Lo que busca, no lo dice en el cuerpo exacto del contenido de los artículos de la ley, pero lo que busca es de alguna manera desindexar
la economía para el año que viene. Sí. Esta suspensión de la cláusula de movilidad, de la fórmula de movilidad del sistema previsional, que es uno de los componentes más fuertes del gasto argentino, es una de las medidas que tienden a desindexar la economía. Y el gobierno, a través de esta ley, de alguna manera ha tomado una decisión que tiene que ver con la de la responsabilidad fiscal, sí, redistribuir de alguna manera la carga de los impuestos a través de retenciones, bienes personales, todas medidas que han de alguna manera fortalecido sí, la posibilidad de recaudación para el año que viene y la no emisión deliberada o indiscriminada de pesos en la economía. La reactivación vendrá, si lo querés, a tiro de decreto. Lo estamos viendo, ¿eh? Esto que tiene que ver con el aumento de 5.000 pesos para diciembre para jubilados y otros 5.000 sí, para enero, la UH, todo lo que tenga que ver con este aumento en el primer trimestre del 2020. Los aumentos posteriores Para los privados, pero en la ley, sí, lo que tenés fundamentalmente son dos conceptos, si querés, macro. Primero, la autorización para renegociar la deuda. El sí, gran tema, es decir, uno de los grandes problemas en Argentina es el problema de los dólares. No solo que no tenemos, sino que además tenemos que honrar compromisos por sí, muchos miles de millones de dólares en los próximos meses. El tema de los dólares es fundamental y está autorizado a través de esa ley el gobierno a renegociar la deuda. Y el otro tema son los pesos. ¿Cómo reactivás la economía? Claro. ¿La reactivás emitiendo indiscriminadamente o la reactivás con la consolidación fiscal? Es decir, sí, recaudando más de aquellos sectores que más pueden aportar y reactivando a través de generar aumentos directos sobre el bolsillo de jubilados, trabajadores de las escalas o escalas inferiores, y además la reactivación del crédito. Hoy sí, la noticia es que el ANSES bajó sensiblemente la tasa de interés de sí, los créditos a jubilados. 12%, se 12%. redujo en un 12%, pero además hay tres cuotas que no se van a pagar. Y lo fundamental, si lo querés, para el sector privado, además de los aumentos directos sobre jubilados, empleados de bajos niveles salariales, sí, lo fundamental es la baja de la tasa de interés. Es otro de los elementos que está contenida en la política económica de los primeros días del gobierno de Alberto Fernández. La baja sensible de interés del 63 apenas asume Miguel Pese, a 58 la semana pasada, y además las declaraciones del Banco Central a través de su presidente, Miguel Pese, en las últimas horas en relación a desindexar fuertemente la economía. Tanto el Central como el Ejecutivo están, me parece, alineados en esta línea de bajar las expectativas de inflación para el año que viene, acuerdo social mediante, acuerdo salarial y de precios mediante. Pero me parece que lo fundamental, de vuelta, de la ley de emergencia económica es la renegociación de la deuda. Necesitamos encaminar la erogación de dólares de aquí en adelante, necesarios para el pago de deuda, y además la reactivación sin inflación, la reactivación económica que tiene que darse primero por el consumo y luego por la inversión, pero a partir de un ordenamiento fiscal que permita generar expectativas antiinflacionarias o de desinflación para el próximo año y no con una emisión descontrolada. Bueno, lo que nos decía Osvaldo, ¿no?, que empieza a verse, parece casi inmediatamente. La pregunta es, bueno, ¿cuáles serían los plazos, ¿no?, para que haya una reactivación del consumo? Él empieza diciéndonos, bueno, ya se empieza a ver, pero una reactivación del consumo que podamos decir, bueno, está a niveles de cuando hablábamos de una Argentina un poco mejor, o por lo menos más ordenada, más estable, donde uno sabía qué era lo que podía comprar, ¿no?, que sabía que no le iba a aumentar un 1000% al mes siguiente. Lo que se ha caracterizado en este gobierno que se ha ido es literalmente la quita de derechos. El derecho del consumidor ha sido literalmente agredido. Como es un derecho humano, la quita de derechos ha significado que el consumidor quedó librado de su suerte. Entonces, esta tranquilidad que le da todas estas medidas le está dando un nuevo aire de que el consumidor va a recibir sus derechos, esos que no existían nunca. Y esto va a mejorar el consumo porque el consumidor va a comprar conforme a su ingreso, pero el ingreso va a cubrir lo que antes no podía cubrir. Estuviéramos hablando de los temas de los créditos. Los créditos personales que se han pedido en los últimos tiempos han sido para cubrir alimentación y servicios públicos.
Eso es pura y exclusivamente el estado de necesidad en que se encontraba la población. Antes capas, 41% es a nivel de pobreza, otro 40% que no llega a fin de mes. Claro. Y esto genera un cambio muy profundo en la evolución de las personas, en las relaciones sociales, creando violencia oculta, que las elecciones, las PASO y demás fueron amenguando, y con estas medidas pueden encontrar otro tipo de futuro. Y lo más importante es que las personas están siendo tenidas en cuenta por el gobierno, porque todas las críticas que ha hecho la oposición, y esto es lo más grave, no ha sido para las personas, sino exclusivamente para defender corporaciones, empresas energéticas, monopolios alimenticios, y no para defender personas. Por eso están criticando lo que no pueden criticar, porque ni siquiera el adelanto a los jubilados, sino pura y exclusivamente eso. Y esto es lo que demuestra claramente que esta política es para el pueblo, para las personas, para reconocer sus derechos, para que se pueda consumir, para que puedan tener salud que no había en estos últimos tiempos. Y lo que yo le estoy contando es un cambio digamos, emocional de la gente, que comienza a ver otro tipo de cambio. Hay un cambio, sí, se nota un cambio de expectativas. Quien toma un taxi, quien visita un comercio, nota que hay algo más de movimiento en la calle. Y esto tiene que ver con lo que veníamos comentando hace un momento, la inyección de pesos, de dinero a través de bonos, a los jubilados, a UH, la tarjeta alimentaria, entre quienes tienen, en economía llamamos una propensión marginal a consumir, es decir, que por cada peso que recibe extra, lo consume casi en su totalidad. Aquellos que tienen la necesidad de consumo, porque sus ingresos son realmente muy bajos, porque además no han podido consumir estos últimos meses. Además también eso, ¿no? Hoy el que tiene un peso más no lo guarda para ahorrar. Al consumo, y eso genera un círculo virtuoso en la economía que retroalimenta todo el proceso de producción, algo que venimos compartiendo y charlando hace mucho tiempo, algo que no ocurría en el gobierno anterior porque el ajuste iba profundizando la crisis en el resto de los sectores. Bueno, hoy el ciclo se revierte y empieza en principio a ser virtuoso. Falta, el desafío para los próximos meses es muy grande, la inflación no se va a detener de un momento al otro, las decisiones van a seguir, me parece, en esta línea, pero la verdad es que hasta acá lo que vemos de vuelta en esta ley de emergencia no solamente hay un principio de reactivación, te diría, hay más dentro de esa ley de plan antiinflacionario que tiene que ver con esto. No vamos a emitir pesos, no vamos a imprimir pesos en forma indiscriminada, sino que vamos a reordenar el gasto y el ingreso del Estado para tener una lógica de gasto en lo social que tenga que ver con la recaudación. Y esto, me parece, es la clave de lo que tiene que ver para adelante la renegociación de la deuda. El gobierno va a mostrarle este programa que se acaba de votar, o ley, en el marco de un programa económico que acaba de votar el sábado, a los acreedores. Esto me parece que es una de las cartas más importantes. Algunos se han manifestado y de manera positiva respecto a los acuerdos, pero la reacción en los mercados también fue positiva. Hoy estamos en una situación absolutamente de default virtual. Ya te digo, el viernes se han postergado vencimientos de deuda. Lo ha hecho el propio gobierno de Mauricio Macri antes de finalizar. Hoy no hay dólares suficientes para pagar el grueso de la deuda, que vence muy en el corto plazo. En los primeros 4 años de mandato del gobierno de Alberto Fernández van a vencer gran parte de los intereses y capital del endeudamiento argentino. Con lo cual vos tenés que sentarte obligatoriamente a renegociar. Los acreedores también, porque el contexto internacional de deuda no es favorable a los acreedores. Hay tasas negativas en el mundo y la verdad es que tasas positivas, tasas obviamente lógicas y sostenibles que pueda ofrecer a Argentina seguramente van a ser tenidas en cuenta por los acreedores. Obviamente en un marco de renegociación, no puede hacerse otra cosa. Hugo, muchísimas gracias. Osvaldo, gracias por haber venido. Y felicidades. Feliz Navidad, feliz año para todos.